Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Les mandamos un cordial saludo a todos los hermanos de Norte, Sur, América, Centroamérica, hasta donde llegue este programa, que se reúnen todas las semanas o los fines de semana cada vez que subimos este programa en la plataforma de YouTube. Te invitamos que te inscribas, se suscriba al canal, que es totalmente gratuito. Recuerda que aquí no lucramos ni vendemos nada, solamente nos interesa que tú estudies la palabra juntamente con nosotros y aprendas sobre las profecías, ya que en estas últimas semanas hemos estado hablando sobre este tema de Israel y las profecías. Hemos hablado sobre cómo se aceleran las profecías, sobre la guerra de la confabulación. Hoy tenemos el tema Israel, las últimas profecías. Es importante que el pueblo de Dios conozca todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo y que lo comparta con aquellos que no conocen y que preguntan que por qué aquello, por qué Israel contra los palestinos, y no entienden, no comprenden la profecía. Israel se está enfrentando a estos demonios llamados así Hamas, otros terroristas como el Hezbollah que están en el Líbano. Son demonios que están anunciados en la palabra de Dios y que sí tienen su intervención para estas últimas profecías. Las últimas profecías es lo que vamos a hablar sobre el tema el día de hoy, tocando todas estas cosas que están ocurriendo, las noticias llevadas a la luz de la Sagrada Escritura, y que tengamos una mejor visión de todo lo que está ocurriendo y de lo que se está por dar, y qué tan cercanos estamos de que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Es importante que todo cristiano conozca todas estas profecías, porque de lo contrario no sabe por dónde anda la cosa, sino va a andar perdido. Y es importante que conozcamos que estamos en el tiempo de la apostasía, periodo en el cual la iglesia está totalmente adormecida, está como hipnotizada, idiotizada, diría yo, por los demonios, por esta enseñanza de los falsos maestros y apóstoles que se han levantado para orientar la vista del pueblo de Dios hacia otras cosas, hacia las cosas terrenales y no hacia las cosas celestiales, que estas son las verdaderas, que son eternas. Es importante que conozcamos cada día más de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar sin más rodeo. Vamos a ponernos cómodos, busca tu libro de apuntes y anota ahí todo lo que vamos a dar en este estudio durante esto, que es menos de una hora, que solamente nos prestarás tu oído y te lo regresamos. Así que comencemos. Israel, las últimas profecías. Vamos a comenzar por el libro de Pedro. Vamos a buscar en 2 de Pedro 1, 19 al 21, y nos dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente que la palabra tú no le puedes dar una interpretación que a ti se te antoje. Todo está escrito y definido claramente en la Sagrada Escritura. Muchos dicen, este libro yo no lo entiendo, porque no lo estudian. Y el que no estudia siempre va a decir que no entiende, o va a decir, esto no me sirve, o no funciona, como en todas las ramas de trabajo que existen. Si tú no estudias y escudriñas tu trabajo, lo que tú debes hacer, nunca vas a conocer a profundidad y vas a ignorar los procedimientos, vas a ignorar la teoría, la parte teórica. Entonces, ¿de qué te va a servir? Vas a decir, no, simplemente te lavas las manos y vas a decir, eso no lo entiendo, o no me sirve, o no funciona, no funciona para esto o para aquello, ¿no? Es necesario que tú sepas que en este caso de la Sagrada Escritura, esto no fue escrito simplemente por hombres, esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Y es por fe que nosotros creemos en la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre Israel. Estamos hablando en este estudio, en esta serie de estudios que hemos estado llevando a cabo, así como las profecías se aceleran, así como la guerra de la confabulación.
Estas son las últimas profecías. Dice en Isaías 66:8, ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Hay claramente aquí una profecía que trata de Israel. ¿Cuál fue esa nación que se levantó en un solo día? Y se cumple esta profecía de Isaías 66:8. Pueblo de Israel. La evidencia más grande de que existe Dios. En el 14 de mayo de 1948 se da el surgimiento del Estado, se crea el Estado de Israel. Y ahí donde se comienza a cobrar sentido toda esta serie de profecías descritas en la Sagrada Escritura por el libro de Isaías, el libro de los Salmos. Todas estas profecías estaban ya escritas, así como vamos a ver a continuación y a través de este programa. Si buscamos en el libro de Oseas, capítulo 6, 1 y 2, nos va a decir así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cuando hablamos de esta profecía, estamos refiriéndonos también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabemos que muchas veces se desvió del camino y se fue tras falsos dioses y le fue castigado. Siempre, como dice la palabra de Dios, 7 veces más. 7 veces más fue castigado. Así cuando se fueron cautivos, estuvieron cautivos en Egipto, así como estuvieron cautivos por Babilonia. Así que claramente, cuando habla de los días, la palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 3:8 que, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tenemos que tener cuenta cuando se dan las profecías, cómo es el orden y cómo es que se da esto de al tercer día. Bueno, asimismo da ejemplo la palabra de Dios de que Jesús se levantó al tercer día. Él da muchos ejemplos para seguimiento de las profecías. Bueno, es importante que conozcamos que estas profecías son inspiradas por el Espíritu Santo y que cobran sentido a partir del 14 de mayo del 48, donde cobran sentido y comienza a correr el reloj profético de Dios. Porque así como en Daniel 9 nos habla sobre esas 70 semanas que están destinadas a Israel, 69 semanas se cumplieron. Y conozcamos que esta semana, cada semana equivale a 7 años. Así que estamos hablando que solamente falta la última semana, que es la semana 70. La semana 70 de Daniel, que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa. Así dice la palabra de Dios en 1 de Crónicas 17:21. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo, para hacerte, oh hombre, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Así que vemos que este pueblo es el que Dios elige. Este pueblo que es despreciado por muchas naciones, este pueblo que ha desarrollado ese sentimiento en contra de los judíos. Son antisemitas. La mayoría de estos pueblos que rodean a Israel son unos enemigos y que ya estaba profetizado en la palabra de Dios que sus vecinos serían sus enemigos. Entonces, estamos hablando aquí del pueblo de Israel claramente. Y si buscamos en el libro de Deuteronomio 7:6, así dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto lo ignoran mucha gente, por lo cual comienzan a maldecir y a decir y a hablar mal de Israel, sabiendo que se condenan a sí mismos si se van en contra de Israel. Ellos desconocen que lo que dice el libro de Génesis 12:3. Desconocen que cuando dice que aquellos que maldicen a Israel serán malditos, desconocen esta palabra de Dios y que se cumple, siempre se cumple a cabalidad. Muchos se han levantado para maldecir a Israel, al Estado de Israel, y han muerto por su propia boca. Han muerto. Así lo vemos en el ejemplo más reciente que recuerdo de estas épocas, que fue la muerte de Hugo Chávez, quien se levantó contra Israel y maldigo, dice, desde mis entrañas, maldito Estado de Israel. Así lo dice en las redes sociales y lo puedes ver en internet.
pues ahí mismo de sus entrañas fue que le cayó un cáncer maligno y lo mató. Tuvo que ir a los mejores hospitales y no pudieron hacer nada. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terrorista y asesino. Pasemos rápidamente a ver la noticia, cómo van estas cosas. En Israel entra en la segunda fase de guerra tras el ataque contra Hamas. Contra los Hamas, este grupo terrorista, dice Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, que las fuerzas israelíes ya entraron en la segunda fase de la guerra en Gaza, pues se encuentran presionando con operaciones terrestres contra los militantes de Hamas. Esta es la segunda etapa de la guerra, dice, cuyos objetivos son claros. ¿Cuáles son los objetivos? Destruir las capacidades militares, dijo Netanyahu en conferencia de prensa. De igual manera, Benjamín Netanyahu prometió que se harían todos los esfuerzos posibles para rescatar a los más de 249 rehenes retenidos por Hamas. La cuenta iba por 200, ahora se sabe que van por 249 los secuestrados y que los mantienen bajo torturas. No se desconoce si cuánto están vivos, cuánto han muerto, se desconoce con exactitud, pues las únicas fuentes de información son de los mismos periodistas que habitan ahí en Gaza, y se rumora de que no es una fuente fidedigna, que ellos dicen una cosa diferente a la que es la realidad, de que hay que estar escuchando y viendo y revisando siempre las noticias. Aquí la guerra entre Israel y Hamas. Además, el primer ministro destaca que la guerra sería larga y difícil, e incluso reiteró el llamamiento de Israel a los civiles palestinos para que evacúen el norte de Gaza, pues es donde está concentrado el ataque ahorita mismo, que se desplacen al sur de Gaza. Así dice la noticia en Enlace Judío. Soldados izan bandera de Israel en el norte de Gaza. Este es un hotel allá en Gaza. Ya se iza la bandera de Israel. Y claro, esto no es muy bien visto por los islámicos, por los árabes, así como por Irán, pues ellos han amenazado que van a entrar a la guerra. Y ellos son los que estuvieron detrás de todas estas cosas, porque el grupo Hamas no tiene dinero así por sí solo, son financiados tanto por Irán y en combinación con Rusia, que son los países que están involucrados y son los que están moviendo todos estos hilos para que se dé estos acontecimientos de la guerra para invadir a Israel. Y siempre lo hemos dicho aquí, desde el principio lo hemos dicho aquí, que el objetivo es incursionar en Israel, ocuparla, pero eso está descrito claramente en Ezequiel 38 y 39, del cual hemos hablado acá. Y sabemos cuál será el fin también de Rusia y de estos países islámicos. Aquí se puede escuchar, es decir, van ya prácticamente 3 semanas de ataques constantes a esta zona de Gaza por parte de Israel, y han ido liberando poco a poco rehenes. Han ido liberando, primero liberaron a una madre con su hija de origen estadounidense, y quienes el gobierno de Qatar intervino. Recientemente han liberado a otras personas más, a una chica judía, también soldado, que fue también liberada recientemente. Así dicen los periodistas. La bandera fue izada en un chalet recreativo del área de la playa de la zona de Al-Waha, al norte de Gaza. La zona no está poblada y solo hay chalet de este tipo en esta región de la costa gazatí norteña, indica así la noticia. Esta fue la primera vez que se iza una bandera israelí en Gaza desde la retirada de 2005. A partir del viernes por la noche, los soldados de la Fuerza de Defensa israelí comenzaron una entrada terrestre ampliada a la franja de Gaza, alcanzando varios kilómetros dentro del enclave costero. Ya han recorrido varios kilómetros hacia adentro. La FDI o la Fuerza de Defensa israelí dijeron que la entrada de Gaza fue una expansión de los ataques terrestres realizados a principios de la semana. Desde entonces han continuado los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los terroristas palestinos en el norte de Gaza, con ataques aéreos dirigidos también a varios lugares. Vemos aquí Israel
sigue con sus operaciones terrestres en el norte de Gaza, eliminando a terroristas y destruyendo infraestructura de Hamas. Estas son noticias recientes que tenemos. La Fuerza de Defensa de Israel continúa este fin de semana con sus operaciones terrestres en la Franja de Gaza y van eliminando terroristas e infraestructura de estos Hamas. La FDI dijeron que las tropas mataron a varios terroristas armados de Hamas que abrieron fuego contra las fuerzas terrestres y otros terroristas identificados de la playa de Gaza, cerca de la comunidad de Siquim, en el sur de Israel. Según la FDI, las tropas terrestres, incluidos tanques, también atacaron posiciones de misiles guiados, antitanques, puestos de observación y otras infraestructuras de Hamas. Se están destruyendo todo lo que son los armamentos de estos Hamas. Las fuerzas también ordenaron a la Fuerza Aérea que llevaba a cabo ataques contra edificios utilizados por el grupo terrorista, añade así la FDI. La FDI publicaron un video que muestra las tropas que operan hoy en Gaza, así como algunos de los recientes ataques aéreos en la franja. Se reportan así enfrentamientos entre tropas de la FDI y terroristas palestinos en la parte norte de la franja de Gaza, cerca de Erez. La radio del ejército informó que varios palestinos armados salieron de un túnel en la franja de Gaza a varios cientos de metros de la frontera israelí y comenzaron a enfrentarse con las tropas israelíes. Y ahí es donde va encaminado los ataques de Israel, hacia aquellos túneles por los cuales entra el armamento bélico que lanzan contra Jerusalén, contra Israel y contra Tel Aviv. En medio de los enfrentamientos se dispararon morteros, algunos de los cuales hicieron sonar la sirena de Netiv Hazara. Los informes dicen que las fuerzas de FDI mataron a varios hombres armados. En medio del enfrentamiento se dispararon morteros, algunos de los cuales hicieron sonar la sirena de Netiv Hazara. La FDI continuaron advirtiendo a los residentes de la ciudad de Gaza que la zona es ahora un campo de batalla, mientras intensifican su campaña aérea contra los terroristas de Hamas en el territorio palestino. A los residentes de la franja de Gaza dicen así: la gobernación de Gaza, ciudad de Gaza, se ha convertido en un campo de batalla. Los refugios en el norte de Gaza y en la gobernación de Gaza no son seguros, dijo el ejército en folletos lanzados por aviones de combate, mientras instaba a que los residentes evacuaran inmediatamente hacia el sur. Israel ha advertido repetidamente que está atacando fuertemente a la ciudad de Gaza y otras áreas en el norte de Gaza, donde se cree que Hamas tiene sus principales bases de operaciones y cuenta con extensas instalaciones subterráneas, muchas de ellas ubicadas debajo de la ciudad. Muchas de estas están debajo de los hospitales y de las escuelas donde hay mujeres y hay enfermos. El ejército lleva 2 semanas instando a alrededor de 1 millón de civiles, movilizando a todos estos civiles a trasladarse al sur de la franja de Gaza. Muchos lo han hecho, pero se cree que quedan cientos de miles. La FDI dijeron que los aviones de combate atacaron unos 450 objetivos de Hamas en la franja de Gaza durante el último día. Los objetivos incluían centros de mando de Hamas, puestos de observación, posiciones de lanzamiento de misiles guiados antitanques, según dice la FDI. Así dice en la judíos. Esta guerra requiere una operación terrestre, así lo especifica el jefe del ejército israelí. Requiere de una operación terrestre. Este jefe, conocido así como Herzi Halevi, aseguró que este sábado que el objetivo de esta guerra en contra de Hamas requiere de una operación terrestre. Esta es una guerra con múltiples etapas. Hoy pasamos a la siguiente. Nuestras fuerzas están operando actualmente sobre el terreno de la franja de Gaza, dijo Halevi en una declaración divulgada por la FDI. Estas actividades cuentan con el apoyo de fuego preciso e intenso. Todo ello al servicio del objetivo de la guerra, desmantelar a Hamas, asegurar nuestras fronteras y realizar el esfuerzo supremo para devolver a los rehenes a sus hogares. Así es claramente lo que dicen las noticias. El jefe de la FDI indica que el ejército estabilizó su línea defensiva y que cientos de terroristas e infraestructuras de Hamas han sido destruidas. Los mejores soldados y comandantes bien entrenados y preparados están operando ahora en Gaza. Todos están impulsados por un sentido de misión y una firme creencia en la justicia de nuestro camino, dijo.
tanto la fuerza terrestre que se enfrentan al enemigo en el campo de batalla, como la fuerza de ataque aérea, marítima y terrestre que la apoyan, se benefician del apoyo de la inteligencia, detalló Halevi. Cada comando, fuerza y rama regional de la FDI está preparado para posibles acontecimientos y está apoyando al esfuerzo de la guerra, así advierte. La FDI, aún hay tanques y tropas en Gaza, 150 sitios subterráneos de Hamas alcanzados por aire, actualmente hasta 450 objetivos, donde hay túneles, donde hay más de 1500 túneles, incluso corren por debajo de la misma ciudad de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel publican imágenes de fuerzas terrestres, incluidas tropas de infantería, fuerzas de ingeniería de combate y tanques, operando en la franja de Gaza durante la noche y esta mañana y durante toda la semana se está dando esto. Las fuerzas continúan en Gaza hasta ahora, operando más profundamente en el territorio controlado por Hamas que las limitadas incursiones anteriores. Todo esto dice la palabra, las noticias. Durante la operación terrestre nocturna de las fuerzas de defensa de Israel en la franja de Gaza hubo una serie de enfrentamientos entre tropas y terroristas, y esto es de continuo, allá no hay descanso, allá no hay momento para hacerse el fuego, así lo dice el primer ministro Benjamín Netanyahu. Es imposible que se dé alta al fuego contra el grupo Hamas. La FDI ha descrito la incursión como una actividad terrestre ampliada, en una ofensiva terrestre completa. Mientras tanto, dice la FDI que la Fuerza Aérea atacó 150 sitios subterráneos pertenecientes al grupo terrorista Hamas. Solamente el grupo aéreo añade que en los ataques murieron varios terroristas de Hamas. Bueno, estas son las noticias que están dándose actualmente sobre lo que está ocurriendo en Israel y donde debe estar nuestra mirada. Se ha solicitado en ocasiones a que el primer ministro renuncie, pero él dice que no va a dimitir, no va a renunciar hasta que desaparezca Hamas. Dice la palabra de Dios, busquemos ahora, porque hay mucha gente que no entiende la profecía y se han suscitado en estos tiempos una gran cantidad de gente que duda, o son incrédulas, o son burladores, o se burlan de que, no, eso no es así. Según de Pedro 3:3 nos dice así claramente, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán quienes, burladores, andando según sus propias concupiscencias. Es claro que la gente que no entiende las cosas se van a comenzar a burlar. Es claro que si tú no estudias la palabra de Dios y no la escudriñas, vas a ver que estos burladores son totalmente ignorantes a las cosas espirituales, a las cosas que están escritas en la palabra de Dios y ajenos a todas las profecías que están ya establecidas, que tienen que cumplirse. La palabra de Dios nos dice también en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Muchos están negando lo que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Sabemos con claridad que cuando se va a dar la segunda venida de Cristo, se va a dar 7 años después que la iglesia haya partido de la tierra. Hay muchos teólogos y maestros que se han levantado en estos tiempos y comienzan a confundir al pueblo de Dios sobre la cronología exacta de las profecías. Que hay unos que ya ya se abrieron los sellos del Apocalipsis, hay otros que van por la mitad, hay otros que van entrando a la ira, la gran ira, donde se da la gran tribulación, y es un desorden. Entonces confunden a todos aquellos que entonces no conocen la profecía, que no conocen el libro de Apocalipsis y no llevan la cronología como debe ser, que primero se da el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, de ahí sale el anticristo a escena, porque ya él está en el mundo. El anticristo está en la tierra ya, pero él no sale a escena porque aquí está la iglesia con el Espíritu Santo que lo detienen. Una vez que ya no estemos, entonces comienza el anticristo a traer su falsa paz, que va a ser efímera, porque en medio de toda esa guerra que se va a dar de Gog y Magog, que hemos descrito en Ezequiel 38 y 39, en medio de eso se abre el sello, pues ahí cerquitita va a estar previo el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia se da primero, sale, entonces se va a abrir el primer sello. ¿Y dónde va a estar la iglesia?
como dice Apocalipsis 5:9, vamos a estar ya celebrando que Jesús va a desatar los sellos. Vamos a estar allá arriba en los cielos, no en la tierra. Muchos pretenden que la iglesia pase la gran tribulación, la tribulación aquí en la tierra. La iglesia no fue puesta para la ira, y así lo establece claramente 1 Tesalonicenses 1:10, y nos lo puede también decir Romanos 5:9. También en Apocalipsis 3:10 y 11 nos habla que la iglesia no pasará la ira, no fue puesta para ira. No pasará la tribulación ni la gran tribulación. Allá esos eventos que son por 7 años, las bodas del Cordero, la fiesta de la cena de la boda del Cordero, la entrega de los galardones por Cristo, eso será ya arriba en los cielos. Mientras que acá en la tierra se dan los 21 juicios que vendrán a la humanidad. Los 7 sellos, los 7 toques de la trompeta, las 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre la tierra. Terminadas las 7 copas de la ira, vendrá entonces la guerra del Armagedón. Allí en donde es apresado entonces el anticristo y el falso profeta y lanzado al lago de fuego, y Satanás atado por 1000 años, y comenzará el gobierno milenial de Cristo. Desciende la gran Jerusalén. Y después de eso, los 1000 años, viene la otra guerra que es la de Gog y Magog de Apocalipsis ya 20, ya que habla ya al final, que Satanás sale después de los 1000 años y va a arrasar de nuevamente contra Cristo, contra el gobierno milenial de Cristo. Y este es atado y lanzado al lago de fuego. Y si viene entonces el gran juicio ante el gran trono blanco, que entonces levantarán todos aquellos que no aceptaron al Señor Jesús y fueron enemigos de Jesucristo. Todos aquellos que nunca confesaron con su boca que Jesús es su Señor, y aquellos que se pusieron el sello de la bestia durante el tiempo de la gran tribulación, todos aquellos aparecerán ahí para recibir ya nada más que la sentencia final. Lucas 21:36 dice que tenemos que estar orando en todo tiempo para ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así lo dice Lucas 21:36. Es vital que en estos tiempos estemos orando y pidiéndole al Señor siempre por misericordia y pedirle perdón por todas las cosas que hemos hecho mal y por las cuales estamos aquí peleando la batalla que es difícil. Nos tocó los tiempos más difíciles de todo cristiano, de combatir por la fe también, porque hay muchos que han desistido. El amor de muchos se enfriará, dice la Sagrada Escritura. Hay muchos que han perdido su primer amor y ya no tienen interés por las cosas de Dios y se han ido alejando cada día más, se alejan de las cosas de Dios, sabiendo que esto les es perjudicial a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando ellos quieren que las cosas les salgan bien, no le van a salir bien. Sabiendo que en este mundo cada día decadente las cosas van a ir de mal en peor. Siempre van a ir de mal en peor hasta que Cristo venga con su gobierno, el gobierno perfecto. Aquel gobierno que habla en la profecía ya en Daniel, cuando hablamos de la estatua de los imperios que se dieron a través de la historia, que es el último gobierno, el gobierno milenial de Cristo. Es el gobierno perfecto donde habrá paz y amor, seguridad, tranquilidad, la cual en este mundo no hemos podido disfrutar. ¿Por qué? Porque casi en los 6.000 años que lleva la tierra, solamente 25 años de paz se ha vivido, en 6.000 años casi, imagínense. Si es que no hemos vivido en guerra continua, pero estamos viendo las últimas profecías. Y estamos frente al reloj profético de Dios, Israel. Todo lo que ocurre en Israel va a afectar y afecta a toda la humanidad. La economía mundial se ve afectada. Los países se ven obligados a tomar su bando, a qué bando pertenecen, si van con los Estados Unidos, si van con el Reino Unido, o si van con los grupos islámicos a favor de los musulmanes y todos estos grupos islámicos. Así que imagínense, hermano, todo se está cumpliendo a la perfección. Todo se está dando exactamente tal cual lo dice la Sagrada Escritura. Y el mundo desconoce las profecías. Y a través de estos programas tratamos de que tú conozcas las profecías y le adviertas a la humanidad de lo que se viene, y si no se arrepiente, cuál va a ser su fin. Así vemos en Daniel 12:4, dice así la palabra de Dios: pero tú, Daniel,
Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es claro que a la revelación que ya está dada no se le puede agregar. Y muchos han surgido por ahí que tienen nuevas revelaciones y ya nada se puede agregar a lo que está escrito. El canon de la Biblia fue cerrado, se cerró. Y dice aquí que muchos correrán de aquí para allá. ¿Cómo van a correr? Con la aparición de todo, la velocidad de los automóviles, ahorita mismo los trenes que corren a grandes velocidades. Todas estas cosas son cumplimientos proféticos de lo que estaba escrito. La ciencia se aumentará. En poco tiempo pasamos del camello, del caballo, hacia los automóviles que corren a grandes velocidades. Hemos pasado del desarrollo de la ciencia, de la profecía que hablaba de las aves también. Lo que hablaba eran de aviones. Hemos pasado en una forma exponencial en el desarrollo de las telecomunicaciones. Todo lo que tiene que ver con el teléfono inicialmente, a los teléfonos celulares, al internet, a la velocidad como se proyectan las imágenes en diferentes partes del mundo. En el desarrollo de lo que hemos llamado actual y se llama así la inteligencia artificial, de la cual el mundo está siendo advertido de que esta cobra vida y ella misma se autorregula y se manda y se autorreprograma ella misma y desarrolla actividades que el hombre debería desarrollarla o hacerla, suplanta entonces la mano de obra del ser humano, de lo cual estamos siendo advertidos. Y recientemente el presidente de Estados Unidos estaba firmando advertencias y las cláusulas para el uso de la inteligencia artificial. Pero sabemos que esta va a ser la herramienta que va a utilizar Satanás en estos tiempos, últimos tiempos, por lo cual se desarrolla la inteligencia artificial y el desarrollo de todos estos fake news, porque ponen a hablar a personas que ni siquiera están hablando y lo ponen a hablar como si estuviera presente. Bueno, así mismo va a actuar la bestia, el anticristo. Dice la palabra de Dios en Nahum 2, 3 al 4. El escudo de su valiente estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorcha encendida, correrán como relámpagos. Y esto es no más que profecías de cómo ha avanzado el sistema de movilización de los seres humanos en la tierra. Asimismo, los carros, los automóviles que corren a grandes velocidades, así los trenes, los metros, todo esto tiene que ver con la profecía. Y estaban ya escritas ya aquí en el libro de la Sagrada Escritura, en Nahum 2, 3, 4. Estamos hablando aquí de los carros, varones con su ejército vestido de grana, el carro como fuego de antorchas. Estamos viendo descripciones aquí que ya estaban establecidas en la Sagrada Escritura. Mira aquí cómo habla aquí de los aviones en Isaías 31:5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Y así usan sus famosos jets, los drones, toda esta tecnología avanzada que Israel ha desarrollado, pues se sabe que ellos poseen el índice per cápita mayor de genios, de personas dotadas de una sabiduría tal. Pues ellos inventaron así muchas cosas, así como la computadora, inventaron el teléfono celular, avance en la tecnología de la radiografía, los rayos X, tienen que ver con la resonancia magnética, con muchos campos en la medicina, el desarrollo y descubrimiento del ADN, todas estas cosas, la doble hélice, todas estas cosas han sido descubiertas por los judíos, así como hasta por la Coca-Cola, como dicen. De todas estas cosas han sido ellos inventores. Y entonces, aquí es claro que se describe aquí que también serían amparados por estas aves que vuelan. Estas aves que vuelan, que son los jets que rondan y hacen su ataque preciso y certero sobre los puntos
donde están los armamentos de estos grupos terroristas, jamás. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Definitivamente que el pueblo de Israel actualmente está decidido a ir en contra de todos estos terroristas que son demonios, que masacran, matan a mujeres, decapitan a niños, a bebés, queman a los cuerpos, hacen crímenes desastrosos que nuestra mente no llega a comprender el nivel de odio o el demonio que los maneja a ellos, que tanto odio le tienen al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y una vez, así mismo como son tratados los judíos, así mismo los cristianos también iremos en la misma fila. Así iremos en la misma fila, en el mismo camino como son tratados los judíos, así el pueblo cristiano va a ser tratado también. Mateo 24:3 dice, esto refiriéndose a las señales antes del fin: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos. Aquí vienen esas tres preguntas que hacen los discípulos de Jesucristo. Así dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. ¿Y qué señales habrá de tu venida? 2. Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? 3. Vemos aquí. Y aquí se definen claramente la interrogante que plantan los discípulos a Jesucristo, que presentan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor habla claramente en parábolas, que no era para aquellos tiempos, sino para el tiempo que nosotros estamos viviendo. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? ¿Ahorita? ¿Actualmente? No. Todavía no es el fin. Hemos comenzado por lo que la palabra de Dios nos describe en Salmo 83, ¿lo recuerdan? Sobre la guerra de la confabulación, que son previas al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Cuando sea predicado todo el evangelio, dice, a todo el mundo, entonces vendrá entonces el fin. Un cuarto de la Biblia es profética, es profecía escrita. Todo lo que está escrito, un cuarto de lo que dice la Sagrada Escritura es profética. Puedes saber exactamente lo que Dios ha planeado para el futuro, porque la profecía bíblica es absolutamente precisa. La palabra profética de Dios es una luz en los tiempos oscuros en los que vivimos. En Estados Unidos se encuentra en un lugar oscuro y ningún político puede salvarlo. Debemos regresar definitivamente a Jesucristo. La respuesta no viene de Washington, viene del cielo. Sabemos que Estados Unidos es el aliado número 1 de Israel y ese hermano que lo está ayudando y protegiendo para el cumplimiento profético. Muy pronto se dará ese evento conocido como el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, donde muchos vamos a desaparecer. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Se dará el rapto de la iglesia y comenzará el sufrimiento por la humanidad acá en la tierra. En estos momentos la iglesia no va a estar ni en la tribulación, que comienza con los 7 sellos, ni al final, que termina con la copa de la ira, el derramamiento de la copa de la ira de Dios, que corresponde a la gran tribulación. Así nos lo dice claramente 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Una vez que seamos arrebatados, el que saldrá a la palestra, el que entrará en escena, ¿quién va a ser? El mismo anticristo será el que va a aparecer para dar las pautas, entonces, para traer esa paz efímera que se rompe con la segunda apertura del segundo sello, con la apertura del segundo sello, cuando se digan paz y seguridad, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:3. Viene la destrucción repentina, entonces se abrió el segundo sello, donde la paz de la tierra será quitada.
Sabemos que ahorita mismo estamos en Israel en estado de guerra. Estado de guerra quiere decir un ataque en el cual no hay tregua, no hay cese al fuego, dice Benjamín Netanyahu. Israel está en estado de guerra actualmente y no se detiene hasta eliminar a todos estos terroristas que masacraron a más de miles judíos. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, siempre lo hemos leído aquí. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, va a tocar esa trompeta de Dios y Él va a descender del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Lo que quedamos, lo que hagamos vivos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor del aire. Y así vamos a estar siempre con el Señor. Esta es una gran promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y es que está a punto de cumplirse. Y por allí están diciendo que están viendo ya a uno vestido con esa indumentaria antigua que usaban los profetas, y andan diciendo que por ahí anda Moisés caminando por las calles de Israel, en Gaza. Así lo dice ahora en Malaquías 4:5, para que tengan y pongan atención aquí. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Definitivamente Jesús le dice a sus discípulos, ya vino Elías y no se dieron cuenta. Él lo dice en la Sagrada Escritura. Él ya vino. Entonces, ¿se quieren adelantar a la aparición acaso de los dos testigos que habla Apocalipsis? Que van a tener esa unción que tenía Elías, van a tener esa unción que tenía Moisés. Les invito a que repasen este estudio que está en este canal, los dos testigos. En este canal de Sonidani pueden recabar información y pueden encontrar este estudio y estudiar, y repasarlo. Y si no lo has visto, bueno, estúdialo. Te darás cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de la misma unción de Elías y de Moisés. La palabra de Dios dice en Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy pronto se dará este evento, cuando todo ojo le va a ver. Cuando todo ojo le va a ver a Jesús en la segunda venida. En el rapto de la iglesia, no todo ojo le va a ver, solamente lo que estemos orando y seamos tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que van a acontecer. O sea, los que seamos raptados, somos los que vamos a escuchar esa trompeta que el Señor va a tocar y vamos a ascender y recibir un cuerpo nuevo. Subiremos al segundo cielo en el encuentro con Él en las nubes. Nos reunimos allá con todos aquellos cristianos que murieron en los caminos de Dios, creyendo en Cristo Jesús, quienes van a recibir un cuerpo nuevo también, que ellos van a ser los primeros que ascienden y vamos a estar ahí todos juntos con Jesús. Donde Él vaya, nosotros vamos a estar. Entonces, todo ojo le va a ver, como dice Apocalipsis ahí 1:7. Ahí nos habla claramente de que todo ojo le va a ver la segunda venida de Cristo. Mientras aquí en la tierra va a existir totalmente el caos tal en la tierra, pues se darán esos 21 juicios. Sin contar aquellos 7 truenos que tocaron, que a Juan no se le permitió escribir ni relatarlo. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 38, 14 y 15. Recordemos esta guerra de Gog y Magog. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, este es el príncipe de Rusia, o el presidente, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrán de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Rusia va a descender con 10 naciones, Rusia, Turquía, Irán, Sudán, Alemania y países islámicos. Todos ellos van a ir en contra de Israel. ¿Qué nos dice así en Ezequiel 38, 18 y 19? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, Dios Jehová el Señor subirá mi ira y mi enojo.
porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Cuando ocurra esto va a haber un gran terremoto en la tierra de Israel. Para que lo que tengamos claro, que la profecía de Dios se va a cumplir a cabalidad. No se dejará de cumplir nada. De lo que está escrito aquí, todo se va a cumplir. Dice en Ezequiel 39, del 4 al 5. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Aquí se está refiriendo claramente, si seguimos el contexto de lo que estamos hablando aquí, en este capítulo 39, sobre el final de Rusia. Este será el final de Rusia, definitivamente. En el verso 5 dice, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová del Señor, el Señor. El verso 6, y enviaré fuego sobre Magog, o sea, sobre Rusia, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Los que moran en las costas, pongan atención ahí. Daniel 11, del 15 al 35 dice así, vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir. Claramente que esta es una guerra que está por darse, que se está en desarrollo. Y si nos vamos a Daniel 7, verso 24, se nos advierte de estos 10 cuernos. Estos 10 cuernos significan que aquel reino se levantará 10 reyes. Mira que la palabra de Dios es clara y te lo está diciendo. Y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Este es el famoso cuerno pequeño, ¿no? Vamos a ver qué dice en Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos reyes van a servir a quién? Al anticristo, a esta bestia. En Apocalipsis 17, 13 dice así, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí está claramente, Apocalipsis 17, 13. Dice en Ezequiel 38, 4, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Sin duda alguna, esos garfios que habla aquí son esos puntos de interés para el pueblo de Rusia. Sobre todo los yacimientos de petróleo de gas natural, lo cual Israel posee petróleo en Israel para abastecer por más de 100 años. Se ha hablado en reportes a nivel de todas las redes sociales, el descubrimiento de los yacimientos de gas natural que pueden suministrar a toda Europa. Ese es el punto, esos son los ganchos, esos son los garfios por los cuales se quiere enganchar el pueblo de Rusia. Y han puesto su mirada sobre el pueblo judío, sobre Israel. Aquí vemos que en el mapa la franja de Gaza como es atacada en estos momentos y se está dando la etapa 2, ya pasando a la etapa 3, en la etapa de invasión vía terrestre de la franja de Gaza en su parte norte. Jamás ha lanzado más de 2.200 cohetes contra el sur de Israel y grandes núcleos de Tel Aviv y Jerusalén, y donde algunos han impactado en Tel Aviv. Israel declara el estado de guerra y se producen combates en la frontera. Estas son noticias que vienen desde el 7 de octubre hasta la actualidad. Se han lanzado una cantidad de misiles en contra de los judíos. Dios ha dotado con unos armamentos tecnológicos para poder defenderse y para bloquear
lo que son estos proyectiles, estos misiles destructivos. Vemos la pugna ahorita mismo entre todo esto, es la que Irán va a hacer en contra de Israel. Y al meterse Irán, Estados Unidos se mete, y al meterse Estados Unidos, Rusia se va a meter también, así como los chinos. Todo está escrito tal cual está establecido en las palabras de Dios. Irán amenaza con intervenir en la guerra si Israel invade la Franja de Gaza, y ya Israel entró a Gaza. Así que todo lo que ocurra aquí en adelante está escrito. Y así podemos saber qué tan cercano estamos de los tiempos que los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús de cuándo se darían todas estas cosas. Son las cosas del fin del siglo. Irán, que es enemigo acérrimo de Israel, ellos son los que han financiado todos estos ataques de Hamas, estos terroristas, y de Hezbollah. Y claro, Siria también quiere entrar a la guerra. Siria. Aquí lo vemos. Y sabemos que ya tienen profecía escrita claramente en la palabra de Dios sobre la destrucción total de Damasco. Estos son demonios, gente que viven endemoniada, están poseídos, no son seres humanos normales. Ellos están poseídos totalmente por ese espíritu de odio, de exterminar a los judíos, de eliminarlos del mapa. Y vemos a estas naciones que, como son Rusia, aquí vemos a los tres dirigentes, el ruso, el chino y el iraní, los tres juntos, los cuales se reúnen a conversar sobre lo que van a hacer muy pronto. Y ya eso estaba descrito en la Sagrada Escritura, lo que iban a hacer. Todos ellos van a ir en contra de Israel y por tanto de los Estados Unidos. Una guerra inevitable que ya está descrita en la Sagrada Escritura, que conocemos como la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39. Todas estas alianzas son claramente ya establecidas y ya han tomado sus bandos. China, Rusia e Irán. Los tres ahí juntos, conversando de lo que van a hacer y atacar cómo van a hacer. Y todo el complot, toda la confabulación de la guerra, la están llevando ellos a cabo bajo la mesa. Es China el principal socio comercial de América Latina. Hemos visto cómo los chinos se han apoderado del mercado europeo, así como en los mismos Estados Unidos, China se apodera de Europa. Vemos que esta zona donde se encuentra Israel, ahí vemos la Franja de Gaza, la cual está siendo atacada en estos momentos, donde están muriendo miles de personas, miles de inocentes a causa de estos terroristas, porque los terroristas lo utilizan a ellos como escudo. Recordemos que esta es una guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas, no es contra los palestinos, no es una guerra de países, no, es una guerra de Israel contra los terroristas del grupo Hamas. Sanguinarios, mercenarios, asesinos que masacran, decapitan a la gente, a niños, a bebés, le sacan a los niños que están dentro del vientre de su madre y los degollan, matan a la mujer, las violan, los queman. Y esta guerra ya estaba profetizada, claro. Y se conoce claramente que cuando Benjamín Netanyahu habla que no van a descansar hasta eliminar a todos los de grupo Hamas, ¿cómo va a quedar Gaza? La palabra, este pueblo de Gaza ha sido mencionado en la Biblia 20 veces y aparece aquí en Sofonías 2, de 4 al 5, que lo podemos leer claramente cuál es el destino de este grupo Hamas que habita en Gaza. Mira lo que dice sobre Gaza. Verso 4, Sofonías 2, 4 al 5. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Azot en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos.
La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. ¿Estás viendo? No va a quedar ningún morador. Aquí la palabra de Dios es clara y está hablando claramente que se trata de Gaza. Aquí dice claramente, verso 4, porque Gaza será desamparada. Mira que la palabra de Dios es profética y se cumple y se está dando frente a nuestros propios ojos. El fin de Gaza es inevitable. Ya está descrito aquí en la palabra de Dios en Sofonías 2, 4 y 5. Sobre esa franja de Gaza donde habitaban los filisteos, enemigos acérrimos de los israelitas. Dice la palabra de Dios en Números 24 del 8 al 9. Dios los sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién la despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Aquí se está refiriendo a Israel. En Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí nos referimos en que en la iglesia y el pueblo de Israel, estos dos pueblos, al final serán unidos en uno, un solo cuerpo. La palabra de Dios es claro en cómo Israel se está defendiendo y ya estaba profetizado en las últimas profecías. Aquí estamos en Salmos 18:14. Envió sus saetas y lo dispersó. Lanzó relámpagos y lo destruyó. ¿De qué estamos hablando aquí? De la cúpula de hierro y de la última arma que es de rayo láser. La cúpula de hierro donde envían saetas, o sea, los proyectiles, y lo dispersó. O sea, los proyectiles que mandan los terroristas, Israel manda con su cúpula de hierro otro proyectil, otro su saeta, y lo dispersa, lo hace que se exploten en el aire. Asimismo dice que lanzó relámpagos. O sea, manda un rayo láser que actúa sobre el mecanismo electromagnético del cerebro de la bomba que llevan estos misiles y lo hace estallar en el aire. O sea, ya estaba descrito este Iron Beam que conocemos como el rayo de hierro, y también el Iron Dome, que es conocido como la cúpula de hierro. Estas armas estaban descritas aquí ya en Salmo 18:14. Aquí vemos estas armas que están defendiendo al pueblo de Israel y cómo se defienden ellos. Claramente que ya está profetizado en la Sagrada Escritura. Y en Zacarías 10:6 dice, porque yo te fortaleceré, oh casa de Judá, guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no lo hubieran desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. O sea, Dios nunca ha desechado al pueblo de Israel, y no es que la iglesia va a suplantarlo tampoco. La iglesia nunca ha suplantado a Israel. Son dos pueblos que se van a unir al final. Recordemos, hermanos, oremos por Jerusalén. Como le hemos dicho de más de 2 años, ya vamos diciendo los Salmos 122:6, bendecí a Jerusalén. Génesis 12:3, bendice a Israel, y los que lo maldicen serán malditos. El Señor vendrá a la hora que no pensáis. Falta muy poco, como dice Mateo 24:44. Pero Él quiere que todos procedamos ¿qué? Al arrepentimiento, como lo dice 2 Pedro 3:9, que nos arrepintamos, porque el Señor viene pronto y tenemos que retener lo que tenemos. ¿Qué? La corona. Porque si alguien llega, nos la quita. Para esto tenemos que vivir en santidad, como dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16. Porque en Juan nos dice que Él fue a preparar morada para nosotros y Él cumple su promesa. Nosotros no somos de aquí. Nosotros pertenecemos allá arriba, como dice Filipenses 3:20. Romanos 10:9 dice que confesemos con nuestra boca. ¿Para qué? Para salvación. Y así seremos hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Esperemos que sea de aprovechamiento. Compártelo. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la próxima semana. Jesucristo nos ha venido.